Si tienes piscina, sabes que lo peor no es bañarte, es mirar el fondo y ver hojas, arena y suciedad justo cuando querías darte un chapuzón. Hoy te traigo 5 robots limpiafondos ordenados del 5 al 1, según el tipo de piscina y lo que necesitas. Y recuerda, tienes los enlaces y los precios en la descripción. Empezamos con el Pool Pure, una opción pensada para quien tiene una piscina de fondo plano y quiere olvidarse del cepillo manual en el día a día. Lo bueno de este robot es que va bastante al grano, lo colocas en el agua, trabaja solo y te ayuda con hojas, polvo fino y suciedad típica que se queda en el suelo. En vez de perder media tarde pasando el limpiafondos a mano, dejas que haga el trabajo mientras tú haces otra cosa. La pega es clara, está pensado para fondos planos, así que si tu piscina tiene pendiente marcada, escalones o formas raras, quizás se te quede corto. Tiene sentido frente a otros porque es ligero, sencillo y fácil de manejar. No busca ser el más avanzado, pero para mantenimiento básico puede encajar muy bien. En el puesto 4 está el Pondei X1, que tiene mucho sentido si buscas un robot sin historias raras, botón, agua y a limpiar. Está pensado para piscinas desmontables o enterradas de fondo plano y brilla especialmente para quien quiere algo fácil de usar en verano sin depender de aplicaciones ni configuraciones complicadas. El beneficio principal es ese, mantener el fondo decente sin estar sacando la pértiga cada 2×3. La pega es que tampoco está pensado para paredes ni para piscinas con muchas irregularidades. Si quieres una limpieza más completa, hay modelos por encima. Comparado con opciones más básicas, me gusta porque se nota enfocado a la comodidad, se aparca cerca del borde y el filtro se limpia sin demasiado lío. No es el más potente del ranking, pero para uso frecuente y piscina sencilla, cumple muy bien. Y si este tipo de vídeos te ayuda a elegir mejor, suscríbete y seguimos con el número 3. Subimos al Ultenic, una opción interesante para quien quiere algo más moderno, pero sin irse todavía a un robot super premium. Este modelo tiene sentido si quieres más control y una limpieza algo más seria del fondo. En vez de depender solo de un botón, puedes manejarlo con app o mando, que viene bien cuando quieres dirigirlo mejor o ajustar el uso sin estar peleándote con el robot. El problema que te quita es muy claro, la típica suciedad repartida por toda la piscina que si la haces a mano, se vuelve pesada. Aquí lo dejas trabajar y te olvidas bastante. La pega es que su autonomía no es la más larga del top, así que en piscinas grandes puede que no sea el candidato ideal. Comparado con los dos anteriores, destaca por ese extra de control y por sus motores independientes. Si quieres algo más completo sin saltar al gama alta, este es un buen punto medio. Recuerda que te dejo todos los enlaces actualizados y los precios en la descripción, así que vamos con el top 2. En el número 2 tenemos el Wiibot V1, y este me parece de los más interesantes si tu piscina no es enorme y quieres algo compacto, manejable y con funciones inteligentes. Está pensado para piscinas pequeñas donde no quieres meter un robot enorme, pesado o incómodo de sacar. Además, no se queda solo en aspirar el suelo, también está orientado a cubrir paredes y zonas de borde, que es justo donde muchas veces se queda esa suciedad que da rabia ver. La pega es precisamente esa. Si tienes una piscina grande, este no sería mi primera opción. Está más pensado para espacios pequeños o medianos donde la agilidad pesa más que la capacidad bruta. Frente a otros modelos sencillos, tiene sentido porque añade control por aplicación, modos de navegación y cepillos laterales. Es de esos robots que no intentan valer para todo, pero dentro de su perfil están bastante bien planteados. Si tienes una piscina pequeña y quieres algo más fino que un limpiafondos básico, este puede ahorrarte bastante trabajo. Y en el número 1 dejo el Wiibot C2, que es el más completo de esta selección y el que elegiría si buscas una limpieza más seria. Este robot está pensado para quien no quiere limpiar solo el fondo, sino también paredes y línea de agua. Y eso cambia bastante la experiencia, porque la piscina no se ensucia solo abajo. Muchas veces la marca de la línea de flotación y los restos pegados en las paredes son lo que hacen que parezca menos limpia. Lo que más sentido tiene aquí es el conjunto, más autonomía, varios modos de limpieza, app, doble filtración y capacidad para trabajar en piscinas más grandes. En vez de comprar un robot básico y quedarte pensando ojalá llegara a más zonas, este ya apunta a una limpieza bastante más completa. La pega es evidente, seguramente no es el que compraría para una piscina pequeña y muy sencilla, porque ahí puede ser más de lo que necesitas. Comparado con los demás, gana porque es el más equilibrado para quien quiere comodidad, cobertura y menos intervención manual. No es perfecto, pero si quieres acercarte a eso de lo tiro al agua y me olvido, este es el candidato más fuerte del top. Y hasta aquí este top de robots limpiafondos para piscina. Tienes todos los enlaces y precios en la descripción. Cuéntame en comentarios cuál encaja mejor con tu piscina y suscríbete para ver más comparativas útiles.